Muy bien, pues buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en este ciclo de conferencias de la Red Relieve. El día de hoy tenemos como moderador especial al doctor Nicolás Giraldo, quien es docente de la Universidad Antonio Nariño en Colombia, al igual que en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, Nico, muchas gracias por acompañarnos, al igual a nuestro conferencista Dani. Y bueno, te doy la palabra, Nico, para dar inicio. Perfecto, perfecto María, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mil gracias a la red por hacerme esta pequeña invitación a moderar este encuentro del día de hoy. Entonces, y muchas gracias pues al conferencista del día de hoy. Me permito presentar eh, su propuesta que se llama Collaborative Strategies for Freight Transportation Using an ITS. La va a dar esta conferencia el doctor Daniel Prato, quien es líder académico de Lógica e Investigación, un centro de investigación relacionado con la logística y la cadena de suministro en Colombia. Muchos de ustedes conocen a Daniel. Daniel, entonces puedes iniciar. Tienes entonces el público a tu disposición. Muchas gracias, doctor Nicolás, por la presentación y a todos por darme la oportunidad de estar de nuevo en este espacio. Eh, Muy bienvenidas sus recomendaciones, ideas, aportes al trabajo que aquí se va a presentar. Es algo que estamos construyendo. Eh, y para dar un poquito de contexto antes de uno de los tal vez aspectos fundamentales o de la base de lo que hacemos en lógica está asociado a temas colaborativos, a la colaboración en redes de valor. Entonces, alrededor de eso hay un montón de iniciativas en temas de transporte, en temas de gestión de inventario, bueno, de diferentes elementos en la red de valor. Y pues yo particularmente me enfoco en aquellos que están relacionados con transporte. ¿Sí? Un poquito para dar contexto de lo que hacemos en el centro de investigación. Son proyectos asociados a movilidad, a transporte, a logística. Y hacemos parte de una red también a nivel global que se llama Scale Network, liderada por el MIT, y nosotros lo tenemos como la representación a nivel Latinoamérica. Entonces, uno de los principales problemas logísticos y ambientales en Colombia está relacionado con el transporte de carga. No sé en sus países cómo están las cifras, pero aquí en Colombia más del 90% del transporte de carga se hace por tierra, y la red de infraestructura vial es no, por las condiciones de la topografía, de la infraestructura disponible, no facilita la eficiencia, la optimización del transporte. Entonces, solo para dar un ejemplo, digamos que para lugares donde son geografías con terreno plano, se dice que es eficiente transportar en un camión por vía terrestre hasta máximo 700 kilómetros. Aquí usualmente los viajes que más se desarrollan en Colombia están, por ejemplo, de Bogotá a Cartagena, o Bogotá a Barranquilla, o Bogotá hacia la costa, que son 900, 1000 kilómetros. Entonces, ya para ese tipo de distancias se requiere el uso de otras herramientas, de otros modos de transporte que puedan complementar y hacerlo mucho más eficiente. Sí, pero digamos que aquí la realidad es que casi todo se hace por tierra, y tenemos, por ejemplo, al año más de 32 millones de entregas que se hacen, digamos, hablando a nivel de transporte de carga de larga distancia, ¿sí?
de esa cantidad de viajes que se hacen, alrededor del 40% de los camiones, el porcentaje de ocupación de cada camión que lleva una entrega está al 40%, es decir, que no está operando en su capacidad máxima. La semana pasada alcancé a escuchar, no sé si le entendí bien a John Jairo, así ellos tengan que mandar el camión al 20% y se lo pagan, pues ellos lo mandan, porque así funciona el tema del transporte, ¿sí? Y de todo ese porcentaje, alrededor del 2% de lo que se transporta son viajes vacíos, y yo creo que es un poquito más alto. Todos estos aspectos que he mencionado generan unas implicaciones en la productividad, en la competitividad de las empresas y por lo tanto al final del país. Entonces, eh, un producto que vale $1, eh, alrededor de entre 35 centavos están asociados a los costos logísticos por transporte, ¿sí? Entonces, esto representa uno de los porcentajes más importantes en los costos que hay que asumir para entregar, y para vender los productos. ¿Listo? Naturalmente, esto representa barreras para muchas empresas, especialmente para aquellas que son pequeñas. Aquí hay algunas como de las características de cómo se mueven las cargas en el país. Nosotros estamos divididos por corredores logísticos. Hay alrededor de 8 corredores logísticos que conectan las ciudades principales. Aquí tenemos algunos de los 3 que más mueven cargas. Estos son datos del 2018-2019, mitad de año. Entonces, tenemos digamos, la mayor cantidad de carga se mueve desde Bogotá a Buenaventura y viceversa. No necesariamente es la que más mueve dinero. Aquí para este caso tenemos el corredor de Bogotá a Barranquilla y tenemos una cantidad de viajes que se hacen, más de 1 millón en Bogotá, Buenaventura y Barranquilla, ¿sí? Y 40.000, 50.000 vehículos por corredor. Adicional a esto, o en consecuencia de esto, se generan una cantidad de accidentes, de riesgos. Aquí no estoy en contra de Colombia, solo quiero tratar de describir cuál es el contexto. El- el- la forma en la que se operan los vehículos, las tractomulas, los camiones, es muy brusca en comparación a otros países. Es decir, si en Estados Unidos o en otros países se hace mantenimiento cada 500.000 kilómetros, en Colombia se hace alrededor de 250, 300.000 kilómetros, ¿sí? O menos, pues bueno, primero por las condiciones topográficas y segundo por el uso que se le da a los vehículos. Ahí hay muchas oportunidades de desarrollo en temas de ecoconducción y esos temas. ¿Listo? Y esto naturalmente genera unos costos. Me parece que los valores, el valor que representan los costos de accidentes en Colombia es como el 1% del PIB. No me acuerdo cuánto es exactamente el valor. Entonces, desde hace ya muchos años, el Ministerio de Transporte y algunas empresas están trabajando para desarrollar estrategias para poder optimizar y reducir los costos que genera mover la carga por tierra, ¿sí? Y digamos que ahí tenemos dos vertientes. Una vertiente que está asociada exclusivamente a transporte colaborativo, digamos, sin el uso de algún tipo de herramientas, entonces, como los sistemas inteligentes de transporte. Entonces, utilizan algoritmos que le van diciendo las condiciones bajo las cuales puede haber una oportunidad de consolidar o compensar carga.
ahorita vamos a ver en detalle eso qué significa, ¿sí? Herramientas de simulación que le pueden decir cómo, de qué manera se pueden optimizar los costos, los tiempos, la ocupación de los vehículos de manera segmentada, ¿sí? Por viaje y por empresa. Ahora, por la otra vertiente, tenemos unos sistemas inteligentes de transporte que yo creo que ustedes conocen muy bien, eh, están bastante relacionados también con lo que tiene que ver con telemetría, pero desde este lado lo vemos como la manera en la que integramos las características del vehículo con la cantidad de demanda que se genera en una zona particular y con las condiciones del entorno. Entonces, eh, por ejemplo, a temas asociados a movilidad, a congestión vehicular y demás, ¿sí? Hay otra cosa aquí por la cual se están utilizando mucho estos sistemas acá en Colombia y es porque naturalmente, de pronto esto se sale un poquito del contexto, pero usualmente el discurso que le damos a las empresas y lo que ellos nos dicen es, yo puedo tener el mejor producto, al mejor precio, el mejor servicio, todo lo que usted quiera, pero si al momento de recibir el producto llegó con daños, la caja se rompió, se venció, le llegó lo que no era, bueno, algo pasa en la parte del transporte, se daña el nivel de servicio, se pierde, hay riesgo de perder clientes y demás. Entonces, por eso se le presta mucho cuidado a, a monitorear diferentes variables que no son necesariamente internas de la compañía, sino que están asociadas, por ejemplo, a temas de, como hemos vivido acá, de manifestaciones, de paros, de restricciones de movilidad y demás. Entonces, bueno, digamos que para volver a la conversación, no necesariamente encontramos en la revisión de literatura y en los trabajos que se han hecho de colaboración una sinergia que pudiera incorporar dentro de los sistemas inteligentes de transporte un módulo de colaboración. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es articular, complementar un módulo de colaboración dentro de los sistemas inteligentes de transporte para poder facilitar esos procesos de toma de decisiones en el despacho y en el transporte de la carga. Y la pregunta es, porque no sabíamos si realmente podía funcionar, es si realmente estos sistemas pueden contribuir a la implementación de prácticas colaborativas en el transporte. Entonces, básicamente acá una de las contribuciones o de lo que logramos hacer fue una herramienta web a partir de unos elementos de clusterización y algoritmos que nos permitían optimizar eh, las oportunidades de colaboración para diferentes empresas. Eso se montó en un sistema, aquí lo podemos ver en la pantalla uno de los ejemplos. Y bueno, vamos a ver en detalle. Antes, solo por si de pronto no es muy claro, cuando en transporte colaborativo tenemos dos vertientes. La compensación de carga es, por ejemplo, yo llevo un viaje de aquí a Medellín, que me lo contrató Nicolás, y para no devolverme vacío, entonces me consigo otro cliente, vamos a decir, Antonio me paga otro viaje para que yo me devuelva de Medellín a Bogotá con la carga, ¿sí? No hacer viajes vacíos. Y el otro caso, eso es compensación y la consolidación es que María y Jenny, en vez de que manden dos camiones, van a mandar uno solo, siempre y cuando se cumplan varias consideraciones para que se pueda hacer la consolidación. ¿Sí? Y aquí hay muchos retos detrás de eso que nos encontramos.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de, bueno, logramos involucrar en este piloto a 4 empresas de manufactura que nos dieron datos durante un año de toda la información de los pedidos y de las entregas que tenían que hacer en diferentes ciudades del país. Esto representaba alrededor de 500 viajes por semana. Entonces, lo que nosotros hicimos fue dividir el proyecto en 3 etapas. La primera, de entender cuál era ese proceso de planeación, de definición de la demanda para cada una de las empresas, identificar esas ventanas de tiempo, esos aspectos no negociables que ahorita vamos a hablar de cada empresa, para poder hacer una herramienta estándar que nos permitiera compartir la información. Y esto es un proceso bastante complicado, porque estamos hablando de diferentes formatos, de diferentes necesidades, de diferentes formas de hacer las cosas. Y el aspecto cultural incide mucho. Y el tercer paso ya es, teniendo todo estandarizado, identificar a través de este ITS las oportunidades de colaboración que se pueden generar en términos de compensación y consolidación. Entonces, para la fase de planeación, había que tener en cuenta varios aspectos. El primero es de dónde y hacia dónde voy, con qué tipos de productos, cuánto voy a transportar en peso y en volumen, cuáles son esas categorías de producto, y para eso nos ayudamos en el uso de estos GTIN 13 y GTIN 14, son estándares de identificación con los que uno puede saber qué producto es, de qué materiales es el empaque, cuánto pesa, las dimensiones físicas, incluso el precio de venta del producto. La capacidad de vehículo que se utiliza, el tipo de vehículo, perdón ahí por el error del inglés, y las fechas asociadas las empresas usualmente tienen unas promesas de entrega, unos tiempos de entrega que nunca están dispuestos a negociar. Si ellos dicen 1 hora, 2 horas, 2 días, eso tiene que ser. Y también la información de cuál es el valor del flete. ¿Listo? Entonces, de entrada, sí hay unos retos para poder conseguir este tipo de información de parte de todas las empresas, pero bueno, ahí se logró. Estas son las consideraciones, como los datos de entrada que vamos a tener en el modelo. El tema de el compartir información, no quisiera dar mucho detalle, simplemente, básicamente, coger toda esta información que viene en los formatos que sea que cada empresa tenga. Nosotros lo recibimos y los homologamos en una hoja que pudiera hacer, digamos, amigable o comparable, normalizado la información para las 4 empresas. Y ya para la identificación de oportunidades, sí viene un proceso un poco más robusto que tiene que ver con el diseño de la herramienta, ¿sí? Entonces, primero toca identificar cuál es el algoritmo que puede ayudarnos a hacer toda la clusterización, la consolidación a partir de la información de datos de entrada, y por supuesto que pueda ser amigable para que estos usuarios la puedan usar de manera muy, muy práctica, porque si no es así, no funciona. Todo el tema del procesamiento y el análisis de la información se hizo en Python, y bueno, en Python, y digamos, el front de la plataforma era una herramienta web como las que le mostré al inicio. Entonces, de nuevo, 4 compañías, 1 año de información, y nosotros, a través de esta información, pudimos hacer 52 iteraciones para poder identificar con cuál
bajo qué circunstancias todas estas empresas podían empezar a, a consolidar carga, al menos de manera preliminar. ¿Cómo funcionaba esta, digamos, el núcleo, el corazón del código que nosotros desarrollamos? Entonces, se actualizan o se suben la planeación o la programación de los viajes que cada empresa tiene, se procesa la información y corremos el algoritmo de clusterización. El algoritmo básicamente lo que hace es identificar los puntos de origen y destino que estén en un radio menor a 30 kilómetros. Todo lo que esté dentro de ese radio hace parte de un nodo y constituye, por supuesto, una oportunidad de colaboración. A partir de eso, se empiezan a correr la clusterización para identificar cuál es ese punto óptimo bajo el cual una empresa u otra en un horario, para un producto determinado puede hacer la colaboración. Se generan las oportunidades y se definen unos indicadores para validar si sí funcionó o no el tema. ¿Listo? Este trabajo que desarrollamos tiene algunas restricciones. Entonces, lo primero es que asumimos que las fechas de entrega de cada una de las empresas tenía que ser el mismo día. Es decir, no podíamos considerar aquellas entregas que estaban programadas para momentos diferentes. La asumimos como si fuera el mismo día porque era un ejercicio preliminar. Dos, el tema de la compatibilidad de productos. Entonces, yo no puedo consolidar una carga de jabones con una carga de productos alimenticios o productos farmacéuticos con productos de aseo. O, bueno, ahí hay una combinación incluso entre alimentos de carga fría, alimentos de carga seca. Hay un listado bastante grande de restricciones alrededor de los tipos de productos que son compatibles para consolidar. Entonces ahí había unas limitaciones. Asumimos que aquellos orígenes o nodos de origen que estuvieran en un rango de 30 kilómetros a la redonda hacían parte del mismo nodo y lo mismo en el origen, en el nodo de destino. Y bajo estas circunstancias, entonces la colaboración solo se podía hacer máximo con 3 empresas, dejando una de ellas por fuera del algoritmo por la cantidad de carga que cada una tenía en la semana. Entonces, veamos acá el detalle. Entonces, para estas 4 empresas ya definimos como los datos de la información de entrada, que son el peso, bueno, la capacidad del vehículo y demás. Esto nos representó más de 20.000 registros en nuestra base de datos para el 2018, bajo las cuales empezamos nosotros a correr el algoritmo. ¿Sí? Se corre el algoritmo y los indicadores que estuvimos revisando estaban asociados a la cantidad de oportunidades que se generaban, potenciales de colaborar, al porcentaje de ocupación del vehículo, a un ahorro potencial en el costo del flete, por supuesto, y al impacto en el nivel de servicio. Entonces, estas fueron las consideraciones bajo las cuales hicimos la definición. Y aquí para hablar un poco más de detalles del algoritmo de clusterización. Entonces, pusimos las restricciones que les conté anteriormente. Entonces, si es dependiendo del chasis o de la configuración del vehículo, si es refrigerado, si es dependiendo del tamaño, dependiendo de los ejes,
tenía que estar en grupos o en nodos diferentes, ¿sí? Otros otros de los criterios ya estaban asociados a los temas de compatibilidad de productos, origen, destino, los tiempos, y todo esto se fue definiendo las distancias en este algoritmo de clusterización. Una vez ya se tenía como identificadas aquellas empresas que estaban dentro de esos, digamos, rangos definidos, se empezó a correr el modelo de optimización. Entonces, ¿cuál era la combinación más apropiada? ¿Cuándo debería hacerse y en qué tipo de vehículo? ¿Sí? Ahora, esto que estoy hablando es, digamos, desde el punto de vista del correr un modelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver si en las preguntas surge algo asociado a la parte ya de la implementación. Entonces, compatibilidad de productos, de vehículos, todo eso se empezó a definir en este algoritmo y empezaban a salirnos los datos de respuesta asociados a, bueno, para tal oportunidad, eh, tal empresa utilice este tipo de vehículo en este día con esta cantidad de productos, ¿sí? Entonces, mm, ya, este es un resultado general. Tiene la cantidad de entregas que se hacían por semana, que estaba, digamos, en un promedio de 300 entregas por semana, y la cantidad de oportunidades que salieron cuando corríamos el algoritmo durante ese mismo periodo de tiempo era alrededor del 10%. Es decir, estábamos hablando de 30, 40, 50 oportunidades de colaboración por semana. Esto significa más o menos 2.000 oportunidades, 2.000 formas, 2.000 vehículos que podríamos estar eh, unificando, cargas que podríamos estar consolidando para hacer la colaboración. Algo curioso y muestra, digamos, como las ineficiencias en los procesos de transporte es que el 82% de esas oportunidades eran dentro de la misma empresa, sin necesidad de involucrar a un externo para hacer la consolidación, ¿sí? Y el resto, el 18%, era entre diferentes compañías. ¿Listo? Entonces, más o menos 20% del total de las entregas cada semana se podrían hacer usando consolidación. ¿Listo? Aquí hay algunos resultados relacionados con cuál es la oportunidad o el tipo de colaboración más recurrente dentro de los resultados que arrojó el modelo. 64% está relacionados con temas de consolidación, 26% con compensación y un 10% mixto. No es tan fácil hacer las dos al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Qué, qué es la ventaja de los temas de la consolidación? Es que usted se evita pagar algunos temas digamos, los temas asociados al valor del flete son compartidos. Entonces ya no hay que pagar dos fletes, sino un flete entre dos empresas y eso reduce mucho los costos. ¿Sí? Em, Ahora, cuando vamos a ver, por ejemplo, el porcentaje de ahorros por cada entrega por tipo de oportunidad, naturalmente aquellas que pueden consolidar y compensar dentro de un mismo viaje tienen un mayor potencial de ahorro con 34%, seguido de aquellos temas de consolidación 32%. Igual el porcentaje de ahorro es bastante bueno, arriba del 25% en todos los casos. Ahora hicimos un ejercicio pensando en, bueno, ¿qué pasa si
si recuerda que estábamos asumiendo que la entrega era el mismo día, ¿cierto? Si lográramos hacer un ajuste, eh, digamos, adaptándonos a los horarios de pronto de otras empresas cuando las condiciones así lo permitieran, pudiéramos encontrar otros ahorros potenciales. Pero digamos que en esencia acá tenemos un impacto en el nivel de servicio cuando mantenemos el día en los más del 70% para cada uno y alrededor del 17-30% cuando utilizamos un día diferente. Entonces, veamos ahora lo que pasa cuando verificamos los temas de ocupación en peso y en volumen, ¿sí? Entonces, prácticamente que la variación en la capacidad de vehículos sí aumentó, sí es significante. Estamos hablando de alrededor del 17 y el 20%, tanto en peso como en volumen, para cada una de las iniciativas que estábamos validando. ¿Sí? Logramos pasar de alrededor del 45-50% de ocupación, por ejemplo, en consolidación, a alrededor de casi 80% que ya empieza a ser mucho más eficiente. Para compensación se mantiene y para la parte de la mezcla también hay un incremento interesante. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del volumen, de nuevo en consolidación los aumentos son bastante interesantes. Pasamos de un 40% más o menos a un 70% de ocupación. Entonces, sí hay unas oportunidades aquí asociadas alrededor de poder hacer que las empresas puedan consolidar sus cargas, unificar por tipos de vehículos, por regiones, por producto, las entregas para optimizar los costos logísticos. Ahora, aquí hay unas consideraciones o hay algunas oportunidades que seguramente usted está preguntando. Yo no hablé nada de emisiones. Entonces, nosotros tenemos ahí los datos de origen, destino y todos los datos que le mostré. Uno de los aspectos de trabajos futuros es poder hacer la cuantificación de cuánto, con respecto al consumo o los ahorros en el consumo de combustible por cada una de esas oportunidades de colaboración que surgieron. Si logramos identificar 40 oportunidades de colaboración por semana, solo para 4 compañías, eso representa unos ahorros en consumo de combustible bastante, bastante interesantes y por consiguiente en el tema de las emisiones. ¿Sí? Hay algunos retos que están asociados con la calidad de la información y con la forma en la que las empresas reportan o utilizan los sistemas de información para reportar la cantidad de pedidos que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso es importante y sí considero que agrega valor utilizar estándares para compartir información, para hacer la identificación de los productos, incluso de los vehículos. ¿Sí? Se perciben ahorros o beneficios alrededor del 30% en, en las entregas, eh, pero definitivamente los aspectos para trabajo futuro sí están en cómo podemos utilizar esta información para soportar la formulación de políticas públicas que puedan ayudarnos a reducir los costos logísticos, a ser más competitivos y a resolver problemas asociados a la congestión y a las emisiones. No sé qué tan claro quedó la dificultad de poder identificar una oportunidad de
de colaboración y voy a quedarme ahí un minuto más. Entonces, imagínese que usted, hoy las empresas usualmente a las 6, entre 6 y 10 de la noche, hacen el cierre de los pedidos que tienen que entregar al siguiente día, ¿sí? Entonces, construir un sistema de información que pudiera integrar a estas 4 empresas en una sola plataforma con la información de pedidos, con la cantidad de productos, para que en algún momento de la noche dijeran, listo, aquí hay oportunidad de colaboración, vamos. Ese fue el reto que nosotros intentamos abordar y bajo el cual conseguimos, digamos, todas estas oportunidades. Ese es el trabajo que venimos desarrollando. Todavía tenemos aquí algunas cosas. Bueno, aquí solamente aprovecho un minuto para hacer un parroquial. Estamos trabajando en una convocatoria que está abriendo el SENA y el grupo Innova bajo estas 2 modalidades, y aquí están los temas. La convocatoria cierra el 15 de junio y lo estamos haciendo sobre esto, sobre transporte colaborativo. Bueno, estrategias inteligentes para la movilidad en las ciudades. Entonces, está transporte colaborativo y están temas de bicicarga. Si a alguno de ustedes les interesa, me cuentan y pues entre más aliados haya, mucho mejor. Hay poquitos recursos, son como 400, de 200 a 400 millones, pero ese dinero nos sirve para hacer pilotos como nos gusta a todos. Muchas gracias por la atención, espero que les haya interesado y pues cualquier comentario o pregunta, bienvenido. Listo, Dani. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante. De mucha gente que conozco aquí, sé que pues hay un conocimiento importante sobre este tipo de temas de flotas, logísticos. Entonces le voy a pedir que en las respuestas seamos muy cortos para aprovechar este espacio que nos queda. Entonces voy a formular las preguntas y te pediría que seas muy conciso para contestar la mayor que se pueda. La primera pregunta es, y la formula María Elena, ¿cuáles son las mayores limitantes que se han encontrado para que las empresas accedan a compartir los viajes? Listo, entonces, desde el modelo todo funciona bonito, pero imagínese que usted lleva un camión de FEMSA a Postobón a sacar productos de Postobón. Por política, eso está ultra prohibido. Entonces, el mayor problema es, digamos, que las empresas hoy no tienen la flexibilidad en su estructura organizacional, cultural y de políticas de habilitar esos espacios de colaboración. Ese es como el principal para ser concreto. Vale. Sí, yo creo que ahí se resume, es en un tema de desconfianza, ¿no? Es un tema que hay que vencer y de lo que yo he encontrado en mi experiencia ahí como contribuyendo un poco es la desconfianza no solamente existe en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Es un problema bien grande a resolver. Siguiente pregunta, la fórmula Gustavo Álvarez. ¿Cómo se calcula el 82% de oportunidad de compartir carga entre empresas? Listo. Es decir, vuelvo al ejemplo de John Jairo. Entonces, yo tengo que despachar mañana 10 camiones a diferentes ciudades o a diferentes clientes, y cada uno de esos camiones va al 40-45% de ocupación. Entonces, lo que dice ahí que es el 80% de esas oportunidades de colaboración las puedo hacer optimizando mi propia flota vehicular, ¿sí? Ahí hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Porque toca tener en cuenta las ventanas de tiempo y otras consideraciones, pero de acuerdo a las restricciones que usamos, sí es posible
entrar a hacer unas grandes optimizaciones en la forma en la que actualmente las empresas están operando. Cuando usted dice optimizar la ruta vehicular, ¿qué es? Muy rápidamente. Optimizar, por ejemplo, el tipo de vehículos que estamos usando para hacer la entrega, uno. Dos, el tipo y la cantidad o el porcentaje de ocupación de estos mismos. Y tres, por supuesto, esto incide también en la parte del ruteo, de la planeación, de hacia dónde ir primero, después. Vale, Dani, gracias. Aquí una pregunta de Antonio, muy relacionada con ese tema de la desconfianza que hablaba, y dice él, ¿es un camión de empresa de terceros el que presta el servicio de transporte compartido o son camiones de las propias empresas? Y si es esta última, ¿cómo deciden cuál de las empresas utilizar? ¿Los pagos de chofer se dividen el pago mensual o por viaje? ¿Cómo has enfrentado eso en tu trabajo? Listo. De nuevo, yo creo que no lo dije, pero tú lo dijiste, la confianza es la base de estos procesos colaborativos. El segundo es intercambio de información y el tercero es objetivos comunes. Cuando nosotros estamos intentando hacer una oportunidad, un tema de consolidación, hay que entrar a ver todo este tipo de detalles. Entonces, ¿quién se hace responsable de la carga? Usualmente las empresas tienen, digamos, yo soy Nutresa, yo tengo mi propio operador. Yo soy FEMSA, yo tengo mi propio operador. Entonces, toca empezar un proceso de negociación y de apertura para que yo en cualquier momento ya pueda dejar de usar mi operador y que sea otro el que me haga la entrega. Entonces hay que hacer unos acuerdos ahí de quién asume la responsabilidad de la carga, quién pone el vehículo, quién paga el flete. ¿Sí? Usualmente esos gastos son compartidos de acuerdo a la ocupación del vehículo, por ejemplo. ¿Sí? Y hay unos costos asociados al uso del mismo. Entonces ahí hay unos modelos que se utilizan, pero sí es cierto que es difícil ponerse de acuerdo a ese nivel de detalle. ¿Sí? Eso también hace que hayan barreras. No es que haya un valor mensual del conductor, porque eso se paga, es por flete, por viaje. Ok, Dani, gracias. Luego pregunta Moisés Leiva, ¿cómo se solventa enviar camiones con el 20% de ocupación? ¿Se aplica un sobreprecio al envío? ¿Cómo ha ocurrido eso en el trabajo de ustedes? Digamos que el transportador cobra lo mismo si va de Bogotá a Medellín, lleno o vacío. Ahí el que tiene que asumir el costo es el industrial. ¿Sí? Digamos que eso es como una relación de poder y así funciona y ellos, pues el industrial sabe que eso es lo que le va a valer porque ningún otro le va a cobrar más barato ni le va a garantizar la seguridad, la integridad de la mercancía, ni los tiempos de respuesta. Entonces al final lo que termina pasando es que ellos pues asumen ese costo y el transportador pues cobra lo que cobra. ¿Sí? Ahora, para hacer el cobro del flete hay unas tarifas que el Ministerio de Transporte usualmente regula a través de algo que se llama aquí CICETAC. Sí, hay como unas tarifas, pero esas tarifas, ahí estamos trabajando con el Ministerio de eso, actualmente solo dependen de la distancia, no de la carga. Entonces, hay ahí como un vacío. Sí, hay unos costos que está asumiendo prácticamente el que paga ese flete. Bueno, Gustavo pregunta, ¿cuál es el monto de inversión para este tipo de proyectos? ¿Los fondos son propios o son mixtos? Bueno, por ejemplo, este proyecto lo financiamos nosotros. En su momento costó alrededor de $30,000, eh, pero era un proyecto piloto. Ya
para llevarlo a un modelo de escalabilidad o que una empresa u otra puedan hacerlo, no tengo el dato. Es buena pregunta. Vale. Dice Melissa Valencia, ¿qué herramienta web usaron para crear el front-end de la plataforma virtual? Herramienta web, no me acuerdo del nombre, perdón. Lo busco y se los comparto por acá porque no me acuerdo. Vale. Dice Antonio Mogro, considerando consumos de combustible promedios por pesos vehiculares, ¿se ha considerado incluir en la plataforma de lógica la reducción de carbono de cada empresa? Eso lo tienen, ¿no? Sí, nosotros tenemos una plataforma donde monitoreamos el ahorro o la reducción o el consumo no de combustible, sino de las emisiones de dióxido de carbono para las flotas de transporte, pero no está integrado a esta plataforma, porque digamos que aquí no sé, ese no era el foco. Esa es parte de lo que queremos hacer y si aquí hay alguien que le gustaría explorar ese tema con nosotros, ahí está la información. Vale. Dice Mariela Cerrada, ¿podría comentar mejor la necesidad de usar algoritmos de clusterización? Entiendo que se conoce las características de la flota disponible. Listo. Digamos que como tenemos multiplicidad de orígenes y destinos, es decir, por ejemplo, yo en Bogotá tengo aquí cerca Funza, Mosquera, Tocancipá, diferentes puntos de donde sale y llega la carga, y lo mismo en Medellín y lo mismo en otras ciudades. Entonces, digamos, las restricciones del modelo se hacen mucho más exigentes para el tema del procesamiento. Lo que hicimos con la clusterización fue simplificar un poquito la cantidad de nodos de orígenes y destinos para que fuera más fácil hacer el ejercicio. ¿Y alguno en especial? No sé, algún Al- modelo en especial, algoritmo o algo para hacer esa clasificación. No, eso, bueno, lo que usamos fue Python para hacer esa programación. Entonces, él encuentra, como tenemos las direcciones, las distancias que estén menores a 30 kilómetros hacen parte de un nodo. Sí, es programación. Vale. Yo tengo una pregunta y es, bueno, una pregunta y es como para tener su impresión y su experiencia. Uno empresario, dueño de una flota de vehículos de esta, pues le hablan de 30% en ahorros, de 82% de impactos en la entrega. Eh, eh, ¿Por qué no todas las empresas están corriendo a hacer esto? Si tiene tantos beneficios. ¿Cuál es su experiencia? Yo, yo estoy hablando con varios transportadores. Hay diferentes, ¿no? Hay el que tiene las 10 20 flotas o el que tiene su camioncito. Y ellos dicen, incluso uno en una charla se paró y me dijo, pues sí, es que eso se ve muy bonito, pero es que a mí lo que me va a pasar es que me van a quitar los clientes. O sea, yo por qué tengo que darle mi carga, lo que yo voy a transportar a otro. Si yo me estoy quedando sin hacer un viaje. Es decir, nosotros ahorramos, por ejemplo, identificamos 40 oportunidades de colaboración. Supongamos que significa que son 20 camiones que dejan de transitar, 20 viajes que se le dejan de pagar a alguien. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema que ellos dicen, pues es que a mí no me conviene. Le conviene al industrial, ¿sí? Pero no le conviene de pronto al que tiene una flota de transportes que necesita optimizar, pero al chiquito no necesariamente. Entonces, hay el mensaje es que hay que pensar en soluciones integrales para ver cómo se involucran a todos.
y no sé si debería decirlo, pero particularmente el gremio de transporte acá eh, es como bastante complejo de manejar desde la parte cultural. Sí, señores, es cierto. Y digamos que ahí involucra un tema social importante y esa impresión que tiene el dueño del carro, del camión, de que se va a quedar sin trabajo. Sigo formulándole preguntas, Dani. Dice Mariela Cerrada, ¿cuál es el criterio de clusterización? Hay varios. Entonces, el primero es que son las distancias de origen y las distancias de destino. El segundo son los tipos de vehículo, es decir, no estamos por ahora diciendo que vamos a cambiar una tractomula por un T2 o algo así, no, vehículos de características similares. El tercero es el tema de la compatibilidad de los productos. ¿Sí? Déjeme ver, ¿dónde lo tengo acá? La compatibilidad de los productos, es decir, que no sea leche con productos de aseo. Sí, y para eso hay todo un listado que tenemos a través de estos códigos GTIN para hacerla esto. El cuarto, son las ventanas de tiempo y las fechas. Es decir, que haya una compatibilidad, una afinidad en el tiempo de transportar y en las fechas de entrega. Y el último es el costo. Vale, Daniel, gracias. Dice Moisés Leiva, ¿las empresas adoptaron este sistema después de la publicación de resultados o de qué manera se le da continuidad? Sí. O que nos Ahí aclare si el tema está implementado ya, ¿no? lo estamos implementando. Ahí lo que nos dimos cuenta fue que si a esto no se le pone un aspecto cultural, es decir, está el modelo funciona, pero tenemos que habilitar espacios de negociación entre las empresas y los transportadores para que se pueda materializar la implementación de estas oportunidades. ¿Sí? Ahí, y en ese proceso estamos y las negociaciones no son tan fáciles por todo lo que ya hemos hablado. Vale, yo tengo una pregunta y es conocer la experiencia que ustedes han tenido en eso. El transporte en Colombia, digamos que en la mayoría es una persona que tiene su camioncito, ¿no? Y es una persona que si es un camión que tiene más de 10 años, 15 años, pues este cuento de la telemetría como que no le suena o le suena chino. ¿Cómo resolver ese tema de que esa persona quiera de pronto adoptar esa tecnología que le permita involucrarse dentro de estas? Porque es que si la mayoría de conductores son así y tienen la impresión que usted nos contaba de que yo me quedo sin trabajo, entonces ahí, ¿cómo? Uy, se le mutió al final, no le escuché al final. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer para que ese conductor que tiene ese camión se, se adopte una tecnología, de pronto haga esa pequeña inversión y que logre ser involucrado dentro de este tipo de esquemas, ¿no? Porque estos esquemas, pues es tecnología, es ciencia, ¿sí? Pero esto hay que de alguna forma tropicalizarlo, hay que ponerlo en una realidad. Y la realidad en Latinoamérica es que, o por lo menos en Colombia, es que pues los camiones ni tecnología ni ciencia. ¿Cómo la ves ahí? Bueno, esta es como mi opinión personal, ¿no? Pero yo creo que todo parte de una política del gobierno que esté dispuesta a impulsar una transformación en el transporte. Es decir, hay muchos vehículos en Colombia que son 20, 30 años y siguen operando en las carreteras. Pero entonces hay un plan de chatarización y digamos que a la persona no le alcanza lo que le dan para comprarse un camión nuevo como decente para seguir operando, ¿sí? Eso, eso genera unas barreras. Entonces, el gobierno tiene que ponerle billete a la cosa
poder apalancar el crecimiento de los transportadores pequeños y que se generen, digamos, unos beneficios ambientales en el costo, en la parte social, ¿sí? Lo segundo, eh, voy a decir que es un tema de educación y de sensibilización. En Colombia se maneja muy mal. Y la parte del transporte necesita urgentemente estos esquemas, estos oportunidades o espacios en donde ellos se puedan, de pronto digamos que saben cómo sí hacerlo, pero en la práctica no. Entonces se necesita generar conciencia en por qué se debe cuidar y manejar bien un, un vehículo. Yo creo que me quedaría con esas dos. Vale. Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia que tienes. Muchísimas gracias por contestar las preguntas de manera concreta y rápida. Y quiero darle las gracias también a todos los asistentes a nuestra sesión del día de hoy de relieve que quiso compartir con ustedes pues un tema que es bien interesante y creo yo que es bastante actual en nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todos por haber venido.